Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy estamos en la cuarta parte de la saga de tutoriales de cómo crear un inventario en Unity, es la versión renovada por así decirlo, así que comencemos. Bueno, en el video anterior les había dado ahí un flash de la clase Base Item, pero no le había llegado a explicar, así que vamos a comenzar con esto. Primero que nada, hay varias cositas para anotar. Lo principal es que vemos que estamos usando un System Serializable y un Public Abstract Class. Bueno, ¿qué significan estas cosas? El System Serializable justamente va a razón de que estamos usando una clase abstracta para que la podamos ver y visualizar en el inspector. Pero ¿por qué? ¿Qué es una clase abstracta y para qué lo estamos usando? Bueno, una clase abstracta es una clase particular que nosotros usamos como blueprint o como base, por así decirlo, de ahí también el nombre base item, de la cual nosotros vamos a heredar futuras scripts. O sea, todos nuestros ítems nuevos, no los ítems de Item UI, sino ya estoy hablando de ítems que vayamos a crear en nuestro juego, una espada, una manzana, una poción, van a ser una script que en vez de heredar de Mono Behavior va a heredar de Base Item. Y justamente ¿por qué esto? Porque va a heredar todos los métodos que están acá. En ese sentido es parecido a una interfaz, pero bueno, justamente lo que nos permite la clase abstracta es que no nos fuerza a tener, a tener que instanciarla, justamente porque es abstracta. Entonces esto nos permite crear como el blueprint general de lo que sí o sí necesita tener nuestro ítem. Y bueno, ¿qué cositas va a necesitar sí o sí nuestro ítem? Obviamente un ID y una cantidad que por defecto acá, como pueden ver, yo les asigno un valor de 1. Importante que acá todo lo que sea público va a poder ser usado en las siguientes scripts. O sea, por ejemplo, la script de armadura, de espada, de lo que fuere. Si no es público, esa script no lo va a poder acceder, así que el ID y la cantidad tienen que ser públicos. Acá luego tenemos una referencia a item data, nuevamente esto parecido al item UI, que ven que lo sacamos de database.inventory_item. Esto es público, pero acá lo dejo como read only. Esto lo mencioné creo que en el video anterior, es un atributo personalizado que uso yo. No lo explico acá porque no tiene mucho sentido y además no aporta nada en esto, o sea, es simplemente para uso mío, no cambia nada que lo tengan o no. Y esto en sí es para tener toda la data de nuestro ítem a mano. Y luego, como pueden ver, tenemos un private void start, que estos métodos, el start, el onTriggerEnter y bueno, más que nada esos dos, los podemos usar justamente porque esta clase sí hereda de Mono Behavior. Entonces tenemos acceso a esos métodos que automáticamente nos genera el Mono Behavior. En el start, fíjense que nosotros llamamos a este método setDataById, que también lo vimos en el video anterior, no me acuerdo si en el inventory o en el item UI. Era en el inventory, ahí está. Y justamente les dije que era prácticamente igual al initialize de item UI, y es en sí, si les muestro el otro, van a ver que es un copiar y pegar. Simplemente a itemData. La propiedad X, ya sea idea, acumulable, descripción, le decimos que sea igual a su contraparte en la base de datos. O sea, el ID va a ser igual al ID que le estoy pasando y los datos como acumulable, description y demás va a ser igual a, y acá accedemos a la instancia del inventario. Recuerden que el inventario tiene una referencia a la base de datos y ahí accedemos a la base de datos propiamente, buscamos en base al ID dentro de esa base de datos la propiedad que nosotros queremos asignar y ese valor lo guardamos en itemData. La variable que corresponda, ¿no? O sea, muy parecido, prácticamente igual a lo que hicimos con item UI. Luego lo de la quantity es exactamente lo mismo. Este this lo usamos porque quantity, acá estamos usando este nombre. Y acá justo el parámetro se llama igual. Entonces para diferenciarlo, thisQuantity hace referencia a este. Y quantity solo hace referencia a este. Entonces este método nos va a servir justamente como para setear o inicializar el ítem de la clase. Luego tenemos un Public Abstract Void. Fíjense que nuevamente acá tenemos una que es abstracto porque no le vamos a generar ninguna lógica acá. Simplemente queremos que todos los ítems tengan un void público
que se llame use, pero cada uno queremos que tenga su propia lógica. Entonces, al decirle que es abstracto, yo me libero de la necesidad de tener que asignarle una lógica en particular acá, y dejo que los demás ítems que vayan a heredar de la clase base item apliquen su propia lógica. Justamente esa es la gracia que tiene esta clase. Luego tenemos un onTriggerEnter, que esto lo van a tener todos los ítems, y justamente lo que va a hacer es detectar si digamos, si algún personaje con el tag player, que acá nuevamente yo estoy usando player, ustedes pueden usar el tag que ustedes quieran, si ingresa algún personaje con el tag player, lo que quiero es que el player agarre efectivamente el ítem ese que atravesó. Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Simple, llamando a inventory.instance add item, y le digo que quiero que agregue el ítem con el ID que tengo actualmente y la cantidad que tengo actualmente. Y luego simplemente destruyo la instancia del objeto. Acá estoy hablando, como pueden ver, del thisGameObject, no de la clase ni nada de eso, sino del GameObject particular. Este baseItem es la script que nosotros vamos a agregar a los objetos físicos, por así decirlo, o a los objetos 3D de nuestro juego. Como pueden ver, yo en ese ejemplo que les mostré en el primer video, tenía acá una manzana, una armadura, un backpack y demás. Todos estos, perdón, como pueden ver, tienen la script Apple, en su caso la script, bueno, esperen que no lo pude seleccionar, la script Armor, perdón, backpack, o sea, cada uno tiene una script particular, pero fíjense que todos, indistintamente, tienen las mismas propiedades: ID, Quantity y Item Data. ID, Quantity e Item Data. Este tiene además algo propio. Apple también, ID, Quantity, Item Data y algo propio. Y bueno, ¿por qué tienen estos? Porque justamente todas estas heredan de base item. Ahí es donde está la magia de esta lógica. Yo por eso lo guardé dentro de una carpeta, en vez de tirarlo en scripts general, lo dejé dentro de una carpeta items logic, y ahí, como pueden ver, tengo la script base item y después backpack, armor y apple. Vamos a abrir una de estas para que sepan cómo es que se usa. Como pueden ver, no es una script para nada compleja. Simplemente es un public class que, en vez de heredar de monoBehavior, le digo que herede de base item. Y automáticamente tengo acceso a todo, se me aplica todo lo que vimos en base item. Entre todo eso, fíjense que acá yo estoy creando una variable que es privada en este caso, y la serialicé para que la pueda ver en el inspector, pero podría ser pública. Yo acá podría agregar la cantidad de variables que yo quiera, la cantidad de métodos que yo quiera. Lo importante es que hay un método que sí o sí tengo que tener en todos mis ítems, que es la void use que vimos en base item. Pero fíjense que acá lo estoy diciendo que es public override. Override significa sobreescribir. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero sobreescribir? Al void use, que por defecto no tenía ninguna lógica. Y yo en este caso, mi lógica es, obviamente, como no tengo la script player, no tiene vida ni nada, simplemente hago que se ejecute un debug log. Pero acá tranquilamente podríamos tener una referencia al player y aumentarle la vida. O sea, podemos hacer la lógica que nosotros querramos acá. Lo importante es que acá, como pueden ver, este método use se ejecuta. Vamos a hacer, por ejemplo, acá un debug.log de, qué sé yo, cualquier cosa. Uy, esperen que hice desastre. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Si yo guardo ese sd, fíjense que compila. Vamos a tardar un cachito porque estoy grabando justo. Si yo me voy acá a la consola, abro el inventario y le doy doble clic, ahí, como pueden ver, tengo el health increase y automáticamente también el debug log que agregué recién. Como pueden ver, esto es genial. ¿Por qué? Porque nos permite ahora sí poner la cantidad de líneas de código que nosotros querramos de lógica para cada ítem, y que cada ítem tenga una lógica especial, que obviamente es lo que es normal en cada juego. Y con una approach muy simple, que es simplemente crear una script de ese ítem, decirle que herede de base item,
y luego crear lo que nosotros querramos. Les voy a pasar a mostrar, por ejemplo, el de Armor para que vean que es prácticamente igual, porque obviamente tampoco me gasté en crear alguna lógica loca. Simplemente lo importante es que hagamos el public override void use y acá pongan la lógica que ustedes quieran que pase cuando consumamos el ítem, y después el resto es todo lo que ustedes quieran, es indistinto. Y lo bueno es que como estos serían de base item, en tanto esa script la podemos y esa script, perdón, hereda de mono behavior, nosotros podemos arrastrar cualquiera de estas scripts, Apple, Armor, Backpack, a un objeto dentro de la escena, que es lo que vimos acá, y automáticamente, si nosotros le agregamos un Sphere Collider o cualquier tipo de Collider y le marcamos como trigger, va a ejecutar la lógica que les mostré en el onTriggerEnter, que es que si yo me acerco, se destruye y automáticamente me agrega el elemento. Y nada, como pueden ver en sí es bastante simple y muy poderoso esta manera de manejar los ítems. Ahora sí, vamos a ver el Description UI y de Elation Prop. Así ya terminamos de ver todas las scripts. Y en el video que viene vemos, en el último video sería, vamos a ver cómo setear todas estas scripts en los elementos. Porque obviamente hasta ahora tenemos las scripts, pero no vimos nada de cómo se setean. Empezando por el Description UI. Description UI, voy a pasar rápido porque es simple. Hacemos uso del Unity Engine. UnityEngine.ui porque vamos a hacer cosas como el image y un par de cositas más. TM Pro porque en mi caso estoy usando TextMesh Pro, que es lo que les recomiendo. Y acá tenemos un par de variables chiquititas. Una es una referencia al header, o sea, al título de la descripción. Otra es el content, que va a ser el contenido, la descripción propia. Esto que es el character wrap limit, esto es simplemente para detectar la cantidad máxima de caracteres que queremos mostrar hasta que empiece a ponerse el texto en la siguiente línea, por así decirlo. Luego tenemos acá una referencia al layout element, porque si recuerdan del primer video, el deletion prompt y la descripción tenían, no, el deletion prompt no, pero la descripción sí, tenía layout element deshabilitado porque le dije que lo íbamos a controlar vía la UI, perdón, vía script. Y justamente para eso es que nosotros estamos creando acá la referencia. Luego tenemos una referencia rect transform. Acá simplemente en el awake le rellenamos la variable automáticamente del rect. Acá está el método show que habíamos visto en el video anterior, que lo dejamos comentado, que nos pedía un item UI. Y lo único que hace es simplemente decirle que el texto del header sea el nombre del ítem y que el content del header sea la descripción del ítem. Luego el header length y content length simplemente es para tener qué tan largo es el texto. Eso lo obtenemos con header.text.length. Y esto justamente para automatizar la activación o no del layout element, que es justamente para hacer esto del wrap que les dije. Para hacer eso simplemente hacemos layout element.enable y acá nuevamente agrego una condición, como pueden ver. La condición es si header length es mayor al límite de letras o de caracteres, o si el content length es mayor a ese límite, o sea que básicamente tanto si el content como el header, cualquiera de los dos, supera el límite de texto, quiero que se habilite el layout element, así me rapea todo el texto. Y luego en el update simplemente es una lógica parecida al video anterior, en el que simplemente le decimos al description UI, al objeto, que siga la posición del mouse, pero con un cierto offset. Ese offset, perdón, es lo del offset, no, ya me confundí. Simplemente es para que aparezca y que cuando aparezca haga el cálculo de si el mouse está muy cerca de alguna de las esquinas, justamente para cambiar la posición del description UI, o sea, justamente para lograr este efecto de acá. Que ven que si yo abro acá, muevo esto muy por acá y yo pongo el mouse acá, ven que el description UI se me pone del lado izquierdo. En cambio, cuando detecta que tiene espacio, se pone de ese lado. Es simplemente para hacer eso.
Bueno, acá simplemente guardamos la posición del mouse, luego calculamos en base a la posición en X y en Y del mouse, dividido el tamaño de la pantalla, tanto en el ancho como el alto, obtenemos el punto de pivote del cual nosotros queremos manejarnos. Luego el final pivot va a ser efectivamente el valor que vamos a estar usando para el header, para el description UI. Pero lo que hacemos acá es decirle justamente que esto es, no lo explico mucho porque en sí es medio a ojo. Si el pivot X es menor a 0,5 quiere decir que el mouse está de la parte izquierda, que acá igual lo dejé comentado. En caso contrario, si el pivot Y, caso contrario no. Si el caso contrario es acá, quiere decir que está del lado derecho. Entonces el final pivot X va a ser 1. Acá, como pueden ver, es menos 0,1 o 1. Esto lo que va a hacer es invertir el lado en X, en el eje X del elemento. Y hacemos exactamente lo mismo, como pueden ver en este caso con 0 y 1, para el pivote en Y de la description UI, pero chequeando acá si ahora pivot Y es menor a 0,5 quiere decir que estamos en la parte inferior, entonces el objeto se tiene que ir para arriba, y si es y si es mayor a 0,5 va a ser 1 justamente para que se ponga en la parte inferior. Si les interesa saber un poquito más de eso, simplemente lo que hacemos es jugar con esta propiedad de acá. Esperen que lo habilito acá. Es esto el pivot. Acá, como pueden ver, que si yo lo modifico, déjenme ir acá, el pivote es esto, que ven que por defecto está en 0,5, 0,5, que es el centro. Si yo a esto lo muevo, por ejemplo, en X a 1, ven que el pivote se pone acá, y entonces como la posición se modifica, esto se mueve para allá. Si lo pongo en menos 0,1... Acá por eso le puse el 0,1. Ahí está, menos 0,1 se me va para acá. O sea, básicamente es jugar con esos valores de ahí. Y simplemente hago eso. Luego, ¿qué más? Por último, una vez que tenemos los final pivot seteados, le digo que rect.pivot, o sea, el rect sería básicamente el description UI, y el pivote de este sea igual a estos pivot que yo modifiqué. Y por último, le actualizo la posición en base a la posición del mouse. No mucho más que eso. El deletion prompt es un poquitito más simple incluso. Lo único que hace es crear una referencia a un slider. Para esto, nuevamente, fíjense que estamos haciendo uso de UnityEngine.ui y TM Pro. Entonces, acá tenemos una referencia al slider, que es el que vamos a arrastrar. Una referencia al botón, que es Select All, ¿viste? El de To Do's. Y por último, una referencia al amount text, que lo vamos a modificar. Luego tenemos acá una variable privada que es item UI, que es como para tener una referencia del ítem que estamos queriendo eliminar. Acá en el void start seteamos los valores por defecto, min value a 1, whole numbers igual a true, para que solamente acepte números enteros el slider y no haya 0,5 ni nada de eso. Luego en el update, siempre que este objeto, o sea que el deletion prompt esté activado, le voy a decir que el amount.text sea igual a slider.value.toString, o sea, el valor que me está devolviendo el slider, si es 1, 2, 3, convertido a string. Luego, acá tenemos los métodos que habíamos visto en el video anterior, que también dejamos comentado, que es setSliderData, que nos pide un ítem. Ese ítem, fíjense que lo guardamos en --ítem. Y luego le decimos que slider.value sea igual a 1. Esto es por si había quedado seteado en algún valor raro, para resetearlo a 1, que es el valor por defecto. El max value va a ser igual a item.quantity, o sea que si yo tengo 3 ítems, el máximo valor que voy a poder arrastrar el slider va a ser 3. Y luego tenemos acá una lógica nuevamente de onClick con add event listeners. Esto también es como de la saga anterior, que básicamente nos permite agregar una lógica distinta para el onClick del botón vía código. ¿Cuál es esa lógica? Bueno, básicamente que cuando hagamos un clic en el botón, yo quiero que se ejecute esta función. Que lo que va a hacer es decirle que slider.value sea igual a slider.maxValue. O sea, que el valor del slider va a ser igual a la máxima cantidad de ítems que puedo eliminar de ese ítem en particular. Si yo tenía 3,
bueno, el slider automáticamente se va a arrastrar hasta 3. Y por último tenemos los public void, que esto lo vamos a usar, no, ya los dejamos seteados en la UI, pero igual lo vamos a ver en el video que viene, que son el método aceptar y cancelar, que lo único que van a hacer es, en el caso de aceptar, va a llamar a delete item, va a pasar el ítem que nosotros guardamos acá como referencia, en cantidad va a ser slider.value, acá le ponemos el paréntesis int, esto es como para, si bien nosotros sabemos que por estar usando whole numbers estamos usando integers, esto no por defecto tiene un tipo float y como no nos lo va a aceptar, lo casteamos para decirle, che, mira, igual aceptame el valor int de esto. Y por último decimos que by use es false, ¿por qué? Porque lo estamos eliminando manualmente, no estamos consumiéndolo. Y luego, una vez que se elimina el ítem, seteamos set active en false para ocultar el elemento. Y en la void cancelar simplemente ocultamos el elemento con set active false. Como pueden ver, bastante simple. Y ya con eso tendríamos cubierto básicamente todas las scripts necesarias para el inventario y para que ya pueda funcionar. Lo único que nos quedaría es después ir arrastrando las scripts a los lugares pertenecientes, pero eso lo voy a dejar para el próximo video. En el próximo video también voy a explicar, porque el medio que lo mencioné por arriba en el video anterior, el paquete de la Asset Store que estoy usando yo para tener el First Person Controller. Todas esas configuraciones las vamos a dejar para el próximo video, así ya no se nos hace tan largo al Pepe. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Si no se entiende, saben que pueden dejar cualquier duda en los comentarios. También los invito, como siempre, a unirse al canal de Discord, que ahí es donde realmente estoy más activo. Siempre estoy tratando de ayudar. Y si no, siempre hay gente, unos genios que son suscriptores del canal y que siempre están dispuestos a ayudar. Así que no duden en unirse. Y bueno, sin más que decir, no olviden suscribirse, darle a like, comentar, compartir, que saben que con eso me ayudan una banda. Y sin más que decir, nos vemos.